Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Blumerfield, pero eso ya lo sabés, si no, no estarías aquí. Bueno, hoy voy a hablar de un tema referido a la Biblia y es un tema sobre el cual he meditado mucho en los últimos días y es cómo el avance de la ciencia, cómo el avance de la tecnología nos termina acercando a Dios o por lo menos nos termina permitiendo comprender mejor eh, las interacciones de Dios con la humanidad según están descritas en la Biblia. Les voy a poner un ejemplo muy básico. Cuando uno lee en la Biblia que Dios creó el universo, así está escrito, mediante su palabra, Dios crea las cosas mediante palabras. O sea, ese es un método de creación según la Biblia. Él dice, haya luz y aparece la luz. Él dice, hágase una división entre la expansión de arriba y la expansión de abajo y eso sucede. Engendren las aguas animales y eso sucede. O sea, Él crea mediante su voz. Esa misma voz, esa misma palabra que aparece en Juan 1.1, cuando dice que en el principio la palabra, o sea, la voz de Dios, estaba con Dios y era Dios. Ahí se está refiriendo a su voz, a su palabra, no a una segunda persona de la Trinidad ni a un ser. Dice la palabra era y la palabra estaba con Dios. La palabra de Dios es su poder, el medio, el método que él usa para crear. Ahora, esto parece muy religioso y muy poco razonable. ¿Cómo que pronuncia palabras mágicas y las cosas aparecen? Esto suena como muy a cuento de hada, ¿verdad? Y sin embargo, yo el otro día meditaba que en la actualidad el concepto de crear mediante palabras es un concepto que ya no nos es ajeno en absoluto. No sabemos si el ser humano va a crear inteligencia, formas de vida inteligentes, como por ejemplo una IA consciente. Pero sí sabemos algo. El día que esto suceda, probablemente el ser humano lo va a crear por comandos de voz. Yo hoy por hoy llego a mi casa y con comandos de voz digo que haya luz, que haya oscuridad, prepárame un café, dale de comer al perro. Y yo con mi palabra hago cosas. Y a ese concepto hoy lo conocemos como comandos de voz. ¿Mm? Y era un concepto que estaba alejado de la experiencia cotidiana de la gente cuando se escribió la Biblia y estaba alejado de la experiencia cotidiana de la gente hasta hace 10, 15 o 20 años. Hace 20 años quizás fue que se empezó a barajar ese concepto en algunas películas de ciencia ficción y en algunos elementos primitivos de domótica. Pero hoy nos parece mucho más lógico que una inteligencia suprema, extradimensional, si está llevando a cabo un proceso creativo de un universo, lo haga mediante comandos de voz, ¿no? ¿Qué esperaríamos? Que agarre una varita, como sucede en muchos de los relatos de la creación de la mitología, donde esos dioses revuelven una olla y de las gotas de aceite de la olla aparece la creación. No, el Dios de la Biblia tiene mucha lógica. El Dios de la Biblia crea mediante comandos de voz. Algo que el avance de la tecnología, el avance de la ciencia, nos ha permitido asimilar como algo lógico y razonable. Pero vamos a ir a un punto mucho más interesante, la creación de Adán. Mucha gente tiene el concepto erróneo de que la Biblia trae una historia en la cual Dios hace un muñeco de barro, lo sopla y así crea al ser humano, ¿no? Y de hecho, muchos ateos difunden esta versión para ridiculizar la Biblia. Bueno, yo les tengo noticias. El relato de la creación del hombre de la Biblia es muchísimo más lógico y muchísimo más científico de lo que la mayoría quiere admitir. En el relato de la creación de la Biblia, del ser humano, dice que Dios creó al hombre de el polvo del suelo. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que Dios tomó polvo del suelo, es una forma simple de decir los elementos del suelo. Lo que pasa que en la época que se escribió, eh,
la forma de entenderlo, es decir, del polvo del suelo, y de esos elementos creó a un ser humano. Bueno, hasta ahí nada que no haya confirmado la ciencia. El ser humano somos formas de vida de carbono, ¿verdad? Todo lo que compone nuestro cuerpo está en el suelo. Podemos agarrar, si tuviéramos la tecnología necesaria y tuviéramos que crear una forma de vida basada en carbono, todo lo que necesitamos, bueno, la sal, el agua, el calcio, todo está en la tierra, todo está en el suelo. Así que no tiene nada de irracional el origen de la materia prima que dice la Biblia que Dios usó para crear al hombre. Ahora bien, Dios elige crear primero a un macho de la especie. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si vemos la segunda parte de la creación, Dios va a clonar a ese macho para producir un ejemplar femenino. Noten esto. Si Dios hubiera creado primero una hembra de la especie, Dios no podría haber producido a partir de esa hembra un macho para que se pudieran aparear. Por un tema de los cromosomas, ¿verdad? Las mujeres tienen XX, los hombres tenemos XY. A partir del ADN de un hombre se puede clonar un hombre o una mujer. A partir del ADN de una mujer no se puede clonar un hombre. A partir del ADN de una mujer solo puede hacerse clones femeninos. Así que ya arrancamos bien. Al que sea que inventó el cuentito, como algunos nos quieren hacer creer, de la creación del ser humano, ya arrancó, digamos que entre la opción 50 y 50 eligió la correcta. El primer ejemplar de la especie humana fue un hombre. Bien. Segundo paso. Tenemos un macho de la especie, de una nueva especie inteligente, y queremos que se procree. ¿Qué necesitamos? Construir una hembra interfértil para darle a ese macho para que se reproduzcan, si la especie es sexuada, como eran los animales que Dios ya había creado antes. ¿Cuál es la forma de conseguir un espécimen hembra interfértil con ese macho que acabas de crear como Dios? Clonar. Clonar a partir del ADN de ese macho un ejemplar femenino, que va a ser interfértil porque va a ser el mismo ADN. Y eso es lo que la Biblia dice que Dios hizo. Pero no dice simplemente le sacó un pedazo de carne y hizo una hembra. No. La Biblia es mucho más específica. Dice que Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Noten esto, es la primera descripción de una anestesia en la historia de la humanidad. Si la Biblia, el Génesis, fuera un invento, a Moisés se le hubiera ocurrido poner, y Dios sacudió la mano y apareció la... No. Dice que hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Dio detalles que no eran comunes a su época, porque la anestesia no existía y los procedimientos quirúrgicos tampoco. Y es lo que sucede a continuación. Hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y abrió la carne de él y sacó una costilla. Y después cerró la carne en su lugar. Lo que está en Génesis es un procedimiento quirúrgico mediante la cual un ser inteligente, a los efectos de llevar a cabo un procedimiento de clonación, extrae el hueso de la costilla de un macho de la especie, tras anestesiarlo, luego sutura, lo cierra y luego se despierta. Es exactamente lo que haríamos nosotros si creáramos vida. Si creáramos vida y tuviéramos que, en un planeta desierto, tuviéramos un macho de una especie, tuviéramos que hacer que se multiplicara, haríamos exactamente lo que dice la Biblia que Dios hizo. Tiene toda la lógica y la razón del mundo. Le daríamos una anestesia, lo haríamos dormir, le abriríamos un tajo para sacar hueso, porque el ADN de los huesos es más estable, y por supuesto que elegiríamos la costilla. ¿Ustedes por qué? Porque la costilla es un hueso que se regenera.
Cuando hay que hacer trasplantes de hueso dentro de un ser humano, la medicina moderna, la cirugía moderna, siempre prefiere sacar hueso de la costilla, porque si no se toca el nervio, la costilla se regenera. Y era una forma de no dejar el ejemplar incompleto. A Adán, el pedazo de costilla que Dios le sacó, seguramente un trozo menor, se le habrá regenerado poco después. De entre todo lo que le podía haber sacado Dios, justo la Biblia dice que es un hueso, el ADN más estable, que le dio una anestesia, que le hizo un procedimiento quirúrgico. Y justo de todos los huesos, la costilla, que es el hueso que se regenera. ¿Ustedes se dan cuenta de la cantidad de detalles que nos está dando un pastor nómade de hace 3.500 años atrás, escribiendo en el cuero de una oveja? ¿Por qué no poner, bueno, Dios creó al hombre y a la mujer, punto? O Dios hizo una pirueta en el cielo y cayeron los humanos a la tierra. Como dicen la mayoría de los mitos, que son simplemente mitología, sin pie ni cabeza ni fundamento. Sin embargo, la Biblia, con este tipo de detalles, nos prueba que es mucho más. Es sencillo el relato de la creación de Génesis. Es sencillo porque tiene que tener la misma lógica para esos pastores nómadas de hace milenios atrás, que lo leían en un cuero de oveja, que para nosotros, los humanos del siglo XXI, que lo leemos en un ebook de tinta electrónica. Tenía que tener el mismo sentido, y lo tiene. Nosotros hoy solamente lo que hacemos es entender mucho mejor todo lo que sucedió. Moisés, cuando lo estaba escribiendo, no entendía que estaba escribiendo un procedimiento quirúrgico con anestesia. No entendía que estaba escribiendo acerca de un procedimiento de clonación. Hoy nosotros que accedimos en el siglo XX a la genética, hoy nosotros que accedimos a un montón de tecnologías y conocimientos que nos permiten comprender mejor cómo funcionan nuestros propios procesos creativos, nuestras propias creaciones, nuestros intentos de crear vida y nuestros intentos de crear inteligencia, hoy entendemos más que nunca a Dios, que lo que creó fue vida inteligente. ¿Querés aprender de Dios? Aprende sobre el ser humano. Fíjate cómo creamos los humanos. Fíjate cómo cómo creamos las IAs. Cómo estamos intentando que las IAs tengan conciencia. Fíjate cómo creamos nuestros diseños, cómo son nuestros diseños. Fíjate que son simétricos y uniformes por fuera y asimétricos y funcionales por dentro. Exactamente igual a como Dios nos creó a nosotros. Simétricos y uniformes en cuanto a color y forma por fuera, asimétricos y funcionales por dentro. Por eso tenemos un corazón hacia un costado, el hígado hacia un costado. No hay simetría dentro nuestro porque no es necesaria. No cumple ninguna función estética lo que no se ve. Y todo esto hay gente que nos quiere convencer que se dio a partir de procesos aleatorios. O sea, se dan resultados estéticos concordantes con una inteligencia que todavía no se había desarrollado aleatoriamente, fortuitamente. Y sin embargo la Biblia da una explicación sencilla, lógica y racional. Hubo una inteligencia involucrada en el proceso. Y la creación del universo fue por comandos de voz, y la creación del ser humano fue también por comandos de voz mediante la clonación de un espécimen macho de la especie humana tras un procedimiento quirúrgico del cual se sacó un ejemplar hembra y luego se les dio la orden, la primera orden que se le dio es procrearse, hacerse mucho, multiplicarse y llenar la Tierra. Si la intención de ese diseñador, de ese creador, era llenar el planeta de seres humanos, como sigue siendo su intención, de seres humanos felices, de seres humanos en paz, de seres humanos eternos, hizo todo lo que se esperaría que hiciera. No hay nada ahí que suene estúpido, que suene raro, que suene descabellado. Todo lo que el Génesis, lo que la Biblia dice, tiene el sabor de la verdad. Y por eso, en base a la razón como unitario, en base a la fe y a la razón, los unitarios hacemos un equilibrio entre fe y razón. En base a la fe y a la razón es que yo personalmente creo en el libro de Génesis. No ciegamente, sino porque los hechos me han demostrado que es lo que plantea Génesis, la descripción de Génesis y los datos
que incluye Génesis, lo más cercano a la realidad conocida que tenemos. Mucho más cercano que cualquier hipótesis o teoría inventada por el hombre, que cuando uno las analiza chocan de frente con la realidad, con los hechos reales, con el mundo que nos rodea. Esta ha sido mi reflexión por hoy y bueno, que Dios los bendiga a todos y los sigo esperando acá en mi canal, y los que tengan más preguntas sobre unitarismo, Biblia o lo que quieran saber de esto, bueno, me pueden dejar su comentario y me comunico con ustedes con mucho gusto. Beso.